And she said that war is going to go on for a long time. And I said, no, it won't. And she said, it's going to be years. I said, no, it's going to be less than 6 months. And she said, I wouldn't bet on that. And I said, I would. And we made a bet and shook hands on that. And the bet was for a quart of strawberries and some whipped cream to be payable after the war. I lost that bet. Chodząc tam, patrząc, widziałam coraz większy głód, coraz większa sytuacja, ludzie umierają z głodu. Najgorsza sytuacja znaleźli się oczywiście dzieci, jako bezbronne, prawda, istoty. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar de mayor envergadura desarrollado entre 1939 y 1945. Fue la guerra más destructiva que se conoció por la humanidad, causando significativas consecuencias, entre ellas el mayor número de muertes, hambre, desaparición de ciudades, de plantas industriales, pobreza, advenimiento de enfermedades, desaparición de vías de comunicación. Por aquel entonces a Japón ya no le quedaban armas. Todos los varones adultos se habían ido a la guerra y las únicas personas que quedaban eran los ancianos, las mujeres y los niños. Ya no había gente para trabajar. Eran los niños de 12 años en adelante quienes trabajaban. Yo fui una de ellos. Se vieron involucrados la mayor parte de los países del mundo. Los principales protagonistas estaban agrupados en dos grandes alianzas enfrentadas. Por un lado, el bando de los aliados, integrado por Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y por otro lado, las potencias del eje, compuesto por Alemania, Japón e Italia. Créame cuando le digo que las películas que veíamos, las noticias que nos llegaban... recuerdo que en un anuncio de un periódico llamaban a los americanos roedores exterminadores. Tal era la degradación. Y creamos la imagen, que era buena para los generales y buena para la guerra, de que estas personas no eran humanas, que eran diferentes a nosotros. O sea que no interesaba el medio, sino el fin era la muerte. Se puede decir que esta guerra tuvo dos caras bien marcadas. Por un lado, se habla de una guerra netamente física que se valió de un armamento con gran capacidad destructiva. Y por otro lado, se habla de una guerra psicológica basada en el uso de la propaganda orientada a manipular conductas en pos de objetivos sociales, políticos o militares. El cartel de propaganda fue un medio que cobró gran importancia debido a que la radio y la televisión no se habían desarrollado en profundidad. Los carteles de propaganda se convirtieron en piezas fundamentales para sostener el esfuerzo bélico y asegurar la adhesión por parte de la sociedad, funcionando además como armas en contra del enemigo. Debido a la importancia que marcó la Segunda Guerra Mundial, este trabajo pretende adentrarse en el contexto en el que se desarrolló la misma, realizar una comparación y análisis de diferentes piezas,
tanto a nivel gráfico como textual y simbólico, teniendo en cuenta diversas variables puntuales, con el fin de responder a la siguiente pregunta de investigación. ¿De qué manera se transmitieron los ejes de comunicación de los afiches de propaganda emitidos durante la Segunda Guerra Mundial a través de recursos gráficos, textuales y simbólicos? El objetivo general que se planteó fue analizar cómo se transmiten los ejes de comunicación de los afiches de propaganda emitidos durante la Segunda Guerra Mundial a través de elementos visuales, textuales y simbólicos utilizados en los mismos. Y los objetivos específicos son, primero, conocer cuál fue el contexto histórico y artístico en el que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial. Segundo, identificar qué reglas de propaganda utilizan y cuáles son los valores que se transmiten por medio de los afiches. Tercero, definir y analizar los diversos signos que aparecen en los afiches y sus dimensiones. Cuarto, analizar los tipos de mensajes que se transmiten. Quinto, investigar y describir cuáles son las funciones que cumplen los afiches. Sexto, analizar las piezas gráficas teniendo en cuenta su morfología y composición. El trabajo de investigación es de tipo exploratorio y está basado en el método cualitativo, el cual se preocupa por la construcción de conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes la producen y viven. La técnica utilizada fue el análisis de contenido. El corpus de análisis de esta investigación está compuesto por una serie de afiches de propaganda emitidos por parte de los aliados, los cuales han sido divididos dependiendo del objetivo que persiguen. Primero, afiches cuyo objetivo sea aconsejar al público. Segundo, afiches cuyo fin sea desmerecer al enemigo. Tercero, afiches con el propósito de incentivar el trabajo en pos de la guerra. Cuarto, afiches dirigidos a reclutar soldados.